¿Qué tal? Bienvenidos a otro video, el cual te voy a enseñar de una forma muy sencilla y rápida cómo podemos calcular el índice de masa corporal, la edad en meses, el percentil y su interpretación de una forma automática utilizando Excel, ya que si lo hacemos de una manera manual, pues tendríamos que buscar paciente, por ejemplo, masculino, 17 años, 154 centímetros, 65 kilogramos, dentro de esta hoja que corresponde a la tabla de percentiles. Por ejemplo, buscar primeramente la coincidencia del género y la edad en meses, seguidamente, según el índice de masa corporal del paciente, buscar qué valor se acerca más, y aquí en la parte superior encontrar qué percentil corresponde para finalmente obtener la interpretación. Si lo hacemos de manera manual con estos pacientes, pues nos llevaría mucho tiempo, y además si tenemos cientos y cientos de pacientes, pues eso no se podría realizar de forma manual. Es por eso que tenemos que obtener ayuda de Excel para automatizar estas tareas repetitivas que lo podemos realizar en segundos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos a estos pacientes en el cual simplemente dando clic en este botón que dice calcular, automáticamente aquí tenemos el índice de masa corporal, la edad en meses, el percentil y su interpretación. Si vamos agregando a otro paciente, por ejemplo aquí ponemos femenino con una edad de 15 años en el cual presenta una talla de 140 centímetros con un peso, por ejemplo vamos a poner 55 kilogramos, aquí ponemos 155 centímetros, y simplemente con estos cuatro datos vamos a calcular todos estos resultados que tenemos en la parte derecha dando clic en calcular. Entonces automáticamente aquí tenemos 22.9 el índice de masa corporal, aquí tenemos la edad en meses, el percentil y su interpretación. Si vamos agregando más pacientes, aquí tenemos un paciente masculino, 10 años, en el cual presenta una talla de 145 centímetros, un peso de 60 kilogramos. Damos clic en calcular, automáticamente aquí tenemos que su índice de masa corporal es de 28.5 kilogramos sobre metros al cuadrado, con una edad de 120 meses, percentil 99, en el cual su interpretación es obesidad. Si reducimos el peso del paciente, por ejemplo ahora presenta 45 kilogramos, calcular automáticamente que nos sigue mostrando que es obesidad. Si ponemos, por ejemplo, 41 kilogramos, calcular automáticamente aquí nos sigue apareciendo obesidad, ponemos 35 kilogramos, calcular, aquí nos aparece ahora que su interpretación es normal. Te recuerdo que esta tabla está para su descarga gratuita, el enlace que encontrarán en la descripción de este video. Pero antes no olvides suscribirte, activar la campanita y dejar tu like, así como también déjame en los comentarios cualquier duda que tengas o ideas para la creación de futuros videos. Comencemos. Muy bien, entonces aquí tenemos la tabla de Excel en el cual tenemos todos los datos que ocupamos para calcular el índice de masa corporal primeramente, seguidamente el percentil y finalmente la interpretación. Para eso primeramente tenemos que guardar este documento en un formato Excel habilitado para macros. Para eso nos situamos, por ejemplo, en archivo, en guardar como, nos situamos en una carpeta donde lo queramos guardar y seguidamente aquí vamos a asignarle un nombre, por ejemplo, cálculo IMC percentiles. Y aquí dentro de esta lista desplegable tenemos esta opción que dice libro de Excel habilitado para macros. Entonces vamos a dar clic y seleccionamos guardar. Otra cosa es que tenemos que tener habilitada la pestaña programador, o en algunas versiones de Excel también puede venir como desarrollador. Para habilitarlo simplemente clic derecho, personalizar la cinta de opciones, y aquí en la parte derecha tenemos una casilla que dice programador, o en algunas versiones de Excel también puede venir como desarrollador. Entonces simplemente tenemos que dar clic de tal forma que aparezca la palomita y aceptar. Una vez que tenemos eso, vamos a irnos a programador, sección código y Visual Basic. Aquí tenemos esta ventana en la cual vamos a escribir la macro. Para eso insertamos primeramente un módulo. Aquí tenemos insertar módulo. Y lo primero que tenemos que hacer es calcular el índice de masa corporal. Entonces aquí vamos a poner sub cálculo IMC y seleccionamos Enter. Entonces vamos a situarnos dentro de la hoja donde estamos trabajando, que esta es la hoja 2. Al de F11 aquí tenemos hoja 2 y afuera del paréntesis es el nombre que importa, que es hoja 2. Entonces aquí ponemos hoja 2. Bueno, aquí tenemos que poner width hoja 2 y seguidamente aquí ponemos end width. Una vez que nos estamos situando dentro de esta hoja, tenemos que declarar una serie de variables aquí en la parte inicial. Para eso ponemos dim. Este va a ser cont de contador para que evalúe cada una de las filas dentro de esa tabla. As long, seguidamente vamos a poner el peso del paciente, as double, y la talla as double, ponemos coma, también última fila, aquí ponemos última fila, as long. Entonces a esta variable vamos a asignarle un valor, control C, lo pegamos con control V, y lo que queremos es almacenar dentro de esta variable la última fila que se encuentra ocupada, en este caso la fila 29.
Por lo tanto, aquí vamos a poner que dentro ponemos signo igual, punto rango. Al poner punto nos estamos refiriendo a la hoja 2, tal como lo tenemos aquí en la parte superior. Y lo que queremos es encontrar la última fila. Entonces aquí vamos a poner entre las comillas, la columna C es la que vamos a tomar como referencia. Entonces aquí ponemos C al df11, aquí ponemos C. Y tenemos que poner una fila que sea mucho mayor al número de datos que podamos registrar. Por ejemplo, 99.999. Seguidamente aquí ponemos .end, xlop entre paréntesis y .row. Lo que va a hacer esto es que primeramente se va a situar dentro de la celda C99.999, es decir, hasta abajo. Seguidamente aquí tenemos end, xlop, es decir, va a subir hacia el primer valor de abajo hacia arriba, que en este caso corresponde a la fila 29. Y con esto vamos a obtener el número de fila. Entonces, para corroborar que está funcionando correctamente, aquí vamos a imprimir un mensaje msgbox y aquí ponemos la variable última fila. Entonces simplemente lo ejecutamos y automáticamente aquí tenemos la fila 29 que corresponde a esta última fila con estos datos. Una vez que tenemos eso, tenemos que asignarle también datos para eso aquí a cada una de las filas o pacientes que tenemos dentro de la base de datos. Para eso ponemos for count, aquí ponemos for count, este va a ser igual desde la primera fila que corresponde a 4, entonces aquí ponemos 4 to a la última fila que está almacenada dentro de la variable última fila y seleccionamos enter y aquí ponemos next count para que evalúe cada una de las filas. Pero queremos asegurarnos que dentro de la base de datos tengamos pacientes, por lo tanto aquí ponemos una condicional if última fila este es menor a 4, quiere decir que la base de datos se encuentra vacía, entonces aquí ponemos si es menor a 4, then aquí queremos que nos saque la macro, por lo tanto ponemos exit sub. Entonces esto lo desplazamos hacia la parte derecha y seguidamente vamos a asignar variables a peso, entonces aquí vamos a poner peso, también la talla. Seleccionamos enter y peso este va a ser igual a punto rango, punto value y entre las comillas vamos a poner la columna que corresponde a peso, que este es la columna F. Entonces simplemente ponemos F concatenado con el contador. Talla, este va a ser punto rango, la siguiente columna que corresponde a talla, que es la columna E. Entonces aquí vamos a poner E concatenado con el contador y punto value. Pero hay que recordar que para el cálculo de índice de masa corporal es kilogramos sobre metros al cuadrado y si nos vamos a la base de datos aquí lo tenemos en centímetros. Por lo tanto simplemente tenemos que dividirlo entre 10. Por ejemplo, si tenemos un paciente de 180 centímetros, 170 en este caso, al dividirlo entre 100 obtenemos 1.70. Entonces aquí simplemente tenemos que dividirlo entre 100. Entonces el resultado lo queremos mostrar. Aquí ponemos punto rango. Punto value, aquí tenemos que poner la columna que corresponde a índice de masa corporal, que es la columna G, entonces aquí ponemos G, concatenado con el contador. Este va a ser igual a peso sobre talla, pero la talla elevado con el 94 al cuadrado. Entonces aquí vamos a... Pero aquí vamos a separarlo con un espacio, seguidamente vamos a ponerlo entre paréntesis esta elevación, porque esto lo que queremos es que se realice en la parte final, y seguidamente vamos a ver qué sucede si lo ejecutamos. Entonces aquí vamos a reducir el tamaño de esta ventana de Visual Basic, seguidamente lo ejecutamos y automáticamente aquí tenemos el índice de masa corporal, pero se están mostrando muchos decimales, por lo tanto aquí vamos a utilizar una función, para eso ponemos application.round. Bueno, no es necesario poner application, simplemente poner round, abrimos paréntesis y aquí en la parte final ponemos coma. Y dentro de los argumentos nos está pidiendo cuántos decimales queremos mostrar. Vamos a poner que solamente uno y cerramos con un paréntesis. Entonces nuevamente lo ejecutamos seleccionando este botón de play y aquí tenemos el índice de masa corporal tomando en consideración solamente un decimal. Una vez que tenemos eso, también tenemos que considerar cuál es la edad del mes. Entonces aquí vamos a insertar una nueva columna, clic derecho, aquí ponemos insertar. Y aquí lo ocupamos edad, pero en meses, ya que si nos vamos a la hoja 1, aquí tenemos la tabla de percentiles, los datos que ocupamos es el género, la edad en meses, tal como lo tenemos en esta columna de color verde, así como también el índice de masa corporal para finalmente obtener cuál es el percentil. Entonces, para eso volvemos a Visual Basic con el df11, vamos a crear otra línea de código. Para eso aquí vamos a poner punto rango, punto value, la columna que corresponde a la edad del meses. Este es la columna H, por lo tanto aquí dentro de las comillas vamos a poner H concatenado con el contador y este va a ser igual y tenemos que multiplicar por 2 y aquí ponemos un igual y tenemos que multiplicar la edad del paciente, en el cual ponemos punto rango, punto value, entre las comillas vamos a poner, y aquí ponemos la columna que corresponde a edad en años, que es la columna D, por lo tanto ponemos D, y este aquí
En la parte final lo vamos a multiplicar simplemente por 12. Entonces aquí vamos a agrandar un poco esta parte. Aquí disminuimos el tamaño y simplemente lo multiplicamos por 12. Entonces vamos a guardar, lo ejecutamos. Aquí dice se ha producido un error, ponemos depurar. Aquí tenemos que concatenar con el contador. Seguidamente ejecutamos. Y si nos damos aquí, aquí tenemos ahora la edad en meses, que es lo que ocupamos para encontrar el número de fila dentro de esta parte. Entonces, seguidamente vamos a calcular el percentil, pero primeramente tenemos que ver en qué fila ocurre la coincidencia. Eso quiere decir el género del paciente. Por ejemplo, si tenemos un género femenino que presenta a este paciente una edad de 7 meses, pues es en esta fila donde queremos buscar el valor más cercano. Por lo tanto, al df11 para ir a Visual Basic, declaramos otra variable aquí en la parte superior. Este va a ser género as string, también género tabla. Aquí ponemos género tabla as string, edad, meses, as long, coma, edad tabla, aquí ponemos edad tabla, as long. Entonces, género, aquí lo ponemos en la parte inicial, género va a ser igual a punto rango, punto value, y aquí tenemos que poner, pero esto va a ser dentro del cont, entonces copiamos esto, lo ponemos después del for cont, control V, y aquí tenemos que poner la columna que corresponde a género, que es la columna C. Entonces simplemente ponemos entre las comillas C concatenado con el contador. Y aquí tenemos edad en meses, entonces lo vamos a copiar. Seguidamente aquí ponemos control V, este va a ser igual a esta multiplicación que tenemos en la parte superior y pegamos con control V. Entonces aquí vamos a poner otro for, que este va a ser cont 1, en el cual va a ir por cada una de estas filas dentro de la tabla de percentiles, que es desde la fila 5, nos vamos a la parte final, hasta la fila 464. Entonces simplemente al df11 aquí ponemos 4 to 464, bueno, aquí sería la fila 5, ahorita corroboramos, 5 a la 464, entonces vamos a verificar 5 a la 464. Pero también tenemos que declarar esa variable. Entonces aquí en la parte superior ponemos dim cont 1 as long. Entonces aquí tenemos que poner next cont 1. Aquí ponemos un comentario para ver a qué consta esta parte. Entonces aquí ponemos tabla de percentiles. Entonces tenemos esta variable que dice género tabla. Vamos a buscarlo. Aquí lo tenemos, género tabla, control C, lo pegamos con control V. Edad tabla, control C, lo pegamos con control V. Y género tabla va a ser a la columna D, pero ahora dentro de la hoja 1. Entonces al df11 aquí ponemos signo de igual. Hay que mencionar que la hoja 1 hace referencia al nombre que se encuentra fuera del paréntesis. En caso que afuera del paréntesis fuera otro nombre, ese nombre que tenemos que utilizar en esta parte, ¿ok? Entonces aquí tenemos que poner hoja 1 punto rango. Ponemos la columna que corresponde al género, que es la columna D, concatenado con el cont 1, y aquí terminamos con punto value. Seguidamente vamos a copiar esto, control C, control V, y esta tabla corresponde a la siguiente columna, que es la columna E. Por lo tanto, aquí en lugar de D ponemos E, concatenado con el cont 1. Entonces vamos a poner unas condicionales. Ponemos if género es igual a género tabla and edad meses es igual a edad tabla then, y aquí terminamos con end if. Entonces queremos imprimir en qué fila corresponde. Para eso ponemos msgbox y aquí ponemos cont 1 y aquí ponemos exisub para que no se ejecute o para que no nos muestre el mensaje para cada uno de los pacientes que tenemos en la hoja 2. Es decir, solamente nos va a mostrar en esta primera fila. Entonces vamos a ejecutarlo. Guardamos primeramente para tener un respaldo. Lo ejecutamos y aquí nos aparece fila 440. Vamos a verificar masculino con una edad de 204 meses. Entonces aquí nos vamos al género masculino, 204 meses. Aquí lo tenemos en esta parte que este corresponde a 440. Entonces vamos a ejecutarlo nuevamente. Lo ejecutamos. 440, entonces está funcionando perfectamente. Seguidamente también vamos a declarar otra serie de variables para encontrar el valor más cercano según el índice de masa corporal del paciente. Por lo tanto, aquí vamos a poner IMC as double, IMC tabla as double, dim columna as long, valor min as double, IRNG as rango. Entonces nos situamos después de esta condicional, esta segunda condicional del cont 1. Vamos a eliminar esto que solamente lo hemos puesto como ejemplo. Entonces lo que vamos a hacer es que aquí tenemos la variable RNG, que es el rango. Entonces vamos a buscarlo
Aquí lo tenemos, lo copiamos y pegamos con control V aquí dentro de esta condicional. Pero en la parte inicial vamos a poner set porque le vamos a asignar un rango de celdas y este va a ser igual. Ahora vamos a trabajar con la hoja 1, aquí ponemos punto, rango, abrimos paréntesis y aquí ponemos nuevamente hoja 1, punto cells, paréntesis, vamos a agrandar un poco esto. Vamos a agrandar un poco esta ventana, entonces aquí ponemos punto cells y tenemos que poner la fila de la coincidencia que está almacenado dentro de la variable cont1, en el cual aquí tenemos la condicional dentro del cont1. Entonces ponemos coma, seguidamente ponemos el número de columna, en el cual aquí corresponde a la columna 6, entonces ponemos 6, paréntesis, coma, nuevamente hoja 1, punto cells, paréntesis, cont1, que hace referencia a la fila, coma, y aquí tenemos que poner la última columna que es la 16. Por lo tanto, aquí vamos a poner el valor de 16. Cerramos con 1, 2 paréntesis y seleccionamos Enter. Una vez que tenemos el rango dentro de la fila donde ocurre la coincidencia según el género y la edad en meses, vamos a obtener el valor más cercano según el conjunto de datos de la fila seleccionada. Entonces volvemos después de setRNG. Vamos a llamar a la variable valor min. Y este va a ser igual a rng.cells, paréntesis, 1,1, cerramos paréntesis, punto value. Entonces vamos a evaluar por cada cell dentro del rango, en el cual aquí tenemos que declarar la variable cell as rango. Y aquí seguidamente ponemos next cell para que evalúe cada una de las columnas dentro de la fila. Entonces ponemos una condicional. If ABS, porque no nos importa si es por encima o por debajo del valor del índice de masa corporal con respecto a los valores que tenemos en la tabla, solamente nos interesa qué valor se acerca más. Queremos realizar una resta cell.value menos el índice de masa corporal del paciente, que aquí ponemos IMC. Pero esta es una variable que aún no tenemos definida. Aquí en la parte superior vamos a ponerlo IMC as, bueno, aquí lo tenemos ya. Vamos a ver, vamos a verificar si tiene el nombre de IMC. Entonces vamos a copiarlo, lo vamos a pegar con control V. Aquí cerramos paréntesis, es menor a ABS nuevamente para no tomar en cuenta el signo, a valor min menos IMC, cerramos paréntesis, then, y aquí ponemos end if, y queremos que valor min almacene el valor mínimo, por lo tanto ponemos valor min va a ser igual a cell. Y una vez que encuentre la coincidencia, por ejemplo aquí, vamos a poner después de next cell, msgbox, y aquí queremos que se muestre el valor min, pero solamente del primer valor del primer paciente, por lo tanto ponemos exit sub. Entonces vamos a ejecutar, aquí nos aparece 16.4, vamos a buscar la fila 440, que es la coincidencia según el género y la edad del paciente. Entonces vamos a buscarlo aquí en la parte inferior, 440. Aquí tenemos la fila, seguidamente tenemos que buscar el valor más cercano según el índice de masa corporal del paciente. Por ejemplo, aquí tenemos 27.4, entonces tenemos que buscar 27.4, se acerca más a 26.9. Vamos a ejecutarlo, lo ejecutamos nuevamente y aquí nos aparece 16.4, vamos a ver qué error estamos cometiendo. Y eso se debe a que no le hemos asignado ningún valor a la variable IMC. Entonces aquí en la parte inicial, después de que hemos calculado el índice de masa corporal, dentro de este primer for count, vamos a poner IMC es igual a punto rango, punto value, y aquí ponemos la columna que corresponde al resultado del índice de masa corporal, que esta es la columna G. Entonces aquí ponemos G concatenado con el contador. Pero aquí vamos a copiar esto porque solamente, porque no hemos calculado el índice de masa corporal, control C, y eso lo ponemos después de esta operación que es peso sobre talla elevado al cuadrado. Entonces aquí pegamos con control V. Seguidamente volvemos a guardar para tener un respaldo, ejecutamos con este botón y aquí nos aparece 26.9. Entonces si vamos a la tabla de percentiles, 26.9 corresponde al valor más cercano según el dato del índice de masa corporal, que es 27.4 de este paciente. Entonces lo que queremos mostrar es el número de columna. Para eso aquí tenemos la variable columna, en el cual vamos a ponerlo en esta parte. Una vez que ya evaluó cada una de las columnas dentro de la tabla de percentiles, queremos que columna almacene la coincidencia. Entonces aquí ponemos application.worksheetFunction.match, que es coincidir de qué valor, del valor min, dentro de qué rango de RNG, y queremos una coincidencia exacta, por lo tanto ponemos 0 y cerramos con un paréntesis. Entonces si mostramos en un mensaje la variable columna, vamos a ver qué sucede ahora, guardamos, ejecutamos, aquí nos aparece la columna 9, entonces nos vamos acá a la hoja 1,
Esta es la columna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, que es la coincidencia según el valor más cercano del índice de masa corporal del paciente. Pero tenemos que tomar en cuenta cuántas columnas tenemos en la parte izquierda. Entonces aquí ponemos signo de igual, columna, seleccionamos Enter, que nos aparece que hay 5 columnas en la parte izquierda. Por lo tanto, para obtener el número de columna total de la hoja, tenemos que sumar más 5. Vamos a irnos acá dentro de esta función de coincidir, ponemos más 5. Una vez que tenemos eso, vamos a mostrar el resultado. Aquí ponemos eliminar, que esto es dentro de la hoja 2, donde tenemos a los pacientes. Y dentro de las dobles comillas vamos a poner la columna que corresponde a los percentiles, que es la columna I. Por lo tanto, aquí vamos a poner I concatenado con el cont inicial que tenemos en la parte superior. Punto value, este va a ser igual a hoja 2, punto cells. Y primeramente tenemos que poner el número de fila que corresponde a los percentiles que queremos obtener, que este es la fila 4. Por lo tanto, aquí ponemos 4, columna, que hace referencia a la columna, y aquí terminamos con punto value. Entonces, vamos a guardar, vamos a ver qué sucede si nos vamos a la hoja 2. Al DF11 vamos a verlo en tiempo real, cómo calcula el percentil para cada uno de estos pacientes. Entonces simplemente lo guardamos para tener un respaldo y lo ejecutamos. Y aquí no nos calcula ningún resultado. Entonces al DF11 vamos a irnos a agrandar esto. Aquí tenemos punto rango, columna I. Y aquí me he equivocado, en el cual la tabla de percentiles corresponde a la hoja 1. Entonces vamos a eliminar esta parte de exit sub. Y nuevamente vamos a reducir el tamaño de Visual Basic, lo vamos a guardar para tener un respaldo y lo ejecutamos. Automáticamente aquí tenemos los percentiles. Y una vez que obtenemos los percentiles, también queremos obtener cuál es la interpretación con base a los datos que tenemos dentro de esta tabla. Por lo tanto, aquí vamos a poner, después de mostrar el resultado, vamos a poner que dentro, punto rango, de la columna donde queremos mostrar el resultado, para eso nos vamos a la hoja 2. Este corresponde a la columna J. Entonces aquí vamos a poner entre las comillas J concatenado con el cont, punto value. Este va a ser igual a una serie de condicionales. Entonces al df11 aquí vamos a buscar hoja 1. Pero para eso aquí mejor vamos a declarar una variable para tenerlo un poco más ordenado. Entonces aquí seleccionamos Enter, ponemos dim, clasificación as string y el resultado ponemos percentil as long. Entonces aquí tenemos percentil, vamos a copiar esto, control C, lo ponemos en esta parte, pero esto lo vamos a copiar. Entonces aquí ponemos percentil y seguidamente aquí ponemos control V, este va a ser igual a percentil. Entonces una vez que tenemos el percentil dentro de la variable de percentil, ponemos una serie de condicionales. Entonces aquí ponemos if percentil, vamos a poner el primer criterio si es menor a 5, entonces aquí ponemos menor a 5, then, y seleccionamos Enter. Else if percentil, ahora si es mayor o igual a 5, entonces aquí ponemos mayor o igual a 5, and percentil, ahora menor a 85, aquí ponemos menor a 85, then seleccionamos Enter. Entonces otra vez ponemos else if percentil al df11, si es mayor o igual a 85, entonces aquí ponemos mayor igual a 85, and percentil, ahora sigue menor a 95, then seleccionamos Enter y aquí terminamos con if. Entonces la variable clasificación queremos asignarle un valor. Entonces si es menor a 5, control V, este va a ser igual al df11 a bajo peso desnutrición. Entonces aquí entre dobles comillas ponemos la clasificación que es bajo peso desnutrición. Y cerramos con dobles comillas. Seguidamente, si se encuentra entre 5 y 85, ponemos clasificación. Este va a ser igual. Entre 5 y 85 va a ser normal. Entonces aquí entre dobles comillas ponemos normal. Cerramos con dobles comillas. Seguidamente aquí vamos a poner clasificación nuevamente. Este va a ser igual en caso de que se encuentre el percentil entre 85 y 95. Es riesgo de obesidad. Por lo tanto aquí entre las comillas ponemos riesgo de obesidad. Y en caso contrario aquí ponemos else clasificación va a ser igual a obesidad. Por lo tanto tenemos que poner entre las comillas la clasificación que es obesidad. Entonces esta clasificación, aquí seleccionamos Enter, queremos mostrarlo dentro de la hoja de pacientes que es la hoja 2, que es la columna J. Por lo tanto aquí vamos a poner punto rango, columna J concatenado con el contador, punto value, este va a ser igual a clasificación. Entonces aquí ponemos clasificación, en el cual vamos a guardarlo, lo guardamos, vamos a ver si funciona correctamente.
Entonces lo vamos a ejecutar y automáticamente aquí tenemos la clasificación. Y una vez que ya hayamos encontrado la fila de coincidencia dentro de la tabla de percentiles, aquí después de la condicional vamos a poner go to siguiente. Y aquí seleccionamos Enter y ponemos siguiente para que no evalúe las siguientes filas dentro de la tabla de percentiles y no perdamos más tiempo dentro de esta macro. Entonces vamos a hacerlo desde el principio. Vamos a eliminar este conjunto de datos que corresponde desde IMC hasta interpretación. Aquí ponemos suprimir, seguidamente al df11. Vamos a ver, o lo que podemos hacer es asignar un botón. Entonces aquí ponemos botón, lo ponemos acá en la parte superior izquierda y aquí ponemos calcular. Entonces vamos a centrarlo, vamos a darle un poco de formato, lo remarcamos, lo centramos, seguidamente formato de forma, relleno, vamos a darle este color, contorno, un color negro, efecto de forma, sombreado en la parte inferior derecha, también vamos a darle un color negro a las letras, entonces aquí simplemente lo seleccionamos y aumentamos el tamaño. Seguidamente, clic derecho, asignar macro, y aquí tenemos la macro que acabamos de crear, cálculo IMC, y ponemos aceptar. Entonces simplemente dando clic, aquí nos llega hasta esta parte, entonces vamos a ver qué está sucediendo. Con Alt F11 vamos a esta parte, eliminamos go to siguiente, entonces aquí ponemos apóstrofe y aquí eliminamos esta parte, entonces vamos a guardar nuevamente. Iniciamos otra vez, eliminamos el índice de masa corporal y la edad en meses, entonces aquí simplemente calculamos y automáticamente aquí tenemos todos esos datos, el índice de masa corporal de forma automática, la edad en meses, los percentiles y la interpretación. Ahora, ¿qué sucede si agregamos a otro paciente? Por ejemplo, aquí ponemos un paciente masculino con una edad en años, por ejemplo, vamos a poner de 8 años, con una talla de 154 centímetros, con un peso de 48 kilogramos, con un índice de masa corporal, pues esto ya se calcula automáticamente. Ponemos calcular y aquí automáticamente nos aparece que el índice de masa corporal es de 20.2, la edad en meses 96 meses y el percentil corresponde a 99, el cual su interpretación sería obesidad. Si cambiamos este dato, por ejemplo, en lugar de un peso de 48 ponemos 30 kilogramos, nuevamente calcular, aquí nos aparece ahora que presenta desnutrición a este paciente. Pero, ¿qué sucede si ponemos otro valor, por ejemplo, que no se encuentre en la tabla de percentiles? Aquí ponemos calcular, no sucede nada. Entonces, en este caso, queremos que todo esto se vacíe cada vez que nosotros realicemos alguna modificación y queramos calcular nuevamente los percentiles. Para eso, aquí en la parte inicial con el df11, nos damos aquí, seleccionamos Enter y aquí ponemos punto rango, el rango que queremos limpiar, que este va a ser desde la G4, aquí ponemos G4, dos puntos hacia la última columna, que es la J, concatenado con la variable última fila. Entonces aquí ponemos última fila, punto clear contents. Eso tenemos que poner, control se lo copiamos después de la declaración, en el cual aquí seleccionamos Enter, control V y seguidamente seleccionamos Enter. Entonces, aquí tenemos un paciente con una edad de 30 años en el cual no se encuentra en la tabla de percentiles. Si damos clic en calcular, aquí nos calcula el índice de masa corporal, nos calcula la edad en meses, pero como no se encuentra en la tabla de percentiles, pues no nos calcula el percentil ni tampoco la interpretación. De esta forma ya tenemos terminada esta increíble tabla que nos permite calcular el índice de masa corporal, la edad en meses, percentiles y la interpretación de una forma automática, en el cual nos ahorra mucho tiempo, ideal para aquellos que están realizando investigación o tenga una base de datos en el cual necesita calcular todos estos resultados de una forma automática y sencilla utilizando Excel. Si te gustó el contenido de este video, no olvides suscribirte, activar la campanita y dejar tu like, así como también déjame en los comentarios cualquier duda que tengas o ideas para la creación de futuros videos.